Comparación del faraón y su pretensión de divinidad con el chacal que fingía ser un pavo real. Eres como el faraón que enjollaba su barba y en su asnal estupidez volaba más alto que Jesús. También nació de la estirpe de la hembra del chacal y cayó en una cuba de riqueza y poder. Todos cuantos contemplaban su imperio y opulencia se inclinaban adorándole. Se tragaba el fervor de los vanos simuladores. El mendigo, con ropa remendada, se emborrachó totalmente con la veneración del pueblo y su sentimiento de asombro. La riqueza es una serpiente, pues contiene venenos, y el favor y fervor populares son un dragón. No adoptes una virtud de la que careces, oh faraón. Eres un chacal, de ningún modo te comportes como un pavo real. Si te acercas a los pavos reales, eres incapaz de exhibirte como ellos y serás avergonzado. Moisés y Aarón eran como pavos reales, batieron las alas de su despliegue sobre tu cara. A la vista quedaron tu maldad y tu ignominia, caíste de cabeza desde tu altura. Cuando cierras la piedra de toque, te ennegreces, como la falsa moneda. Desapareció la figura leonina y se mostró el perro. Oh perro sarnoso, no te vistas con la piel de león por codicia e insolencia exuberante. El rugido del león te exigirá la prueba de tu sinceridad, la figura de un león y las maneras de un perro. Bueno, aquí se va a plantear el conflicto entre el sabio, digamos, la vida interior en profundidad, en concreto el sabio, y el poder. El faraón le dice que era de la estirpe de los chacales, necio como un asno, pretendía volar más alto que Jesús. Como el chacal de nuestra historia había caído en la cuba de la riqueza y el poder. Era bien lo importante. Quienes contemplan su imponente vestimenta, su imperio y su opulencia, se inclinaban frente a él, teniéndole como un dios. Él se hinchaba con esa adoración de las gentes sin discernimiento. Los ornamentos cargados de oro, joyas, sedas y otros materiales preciosos son un procedimiento para remarcar la sacralidad que se pone al servicio del dominio y de la sumisión. Y esto en la historia del Occidente nos podemos... ¿La sacralidad? Una manera de marcar la sacralidad son las vestimentas súper lujosas de joyas y de toda la historia. El verdadero sabio no necesita de todas esas señales, porque su sabiduría es su señal. Una señal que no pide la sumisión, sino que invita a la indagación. Las vestimentas sagradas, esas imponentes y tal, que distancian del pueblo, están al servicio de distanciar, de sacralizar y eso al servicio del poder que se someta. Como la Iglesia. Como la Iglesia. Los obispos, los cardenales, el Papa mismo, etc. En cambio, el sabio no necesita estas cosas. No necesita señales exteriores porque su señal es la sabiduría. Y la sabiduría no la tiene para someter, sino al revés, para invitar a la indagación libre, ¿no? O sea, todo esa parafernalia no le interesa para nada. En realidad el faraón era un mendigo, con ropa remendada, emborrachado por la veneración del pueblo, asombrado por su imponente apariencia. El pueblo se asombra delante de esa imponente apariencia, ¿no? Recordar en tiempos pasados papas en la silla gestatoria y con los grandes abanicos aquellos, etcétera, y todas las filas de hombres vestidos de rojo,
Todo esto cae dentro de esta categoría. En cambio, dice dentro del faraón, dentro de esas vestimentas, pues había un pobre andrajoso, porque no era un sabio. La riqueza es como una serpiente venenosa, y el favor y fervor del pueblo es como un terrible dragón. Es interesantísimo esto. La riqueza Dios nos libre. Es un veneno. Para la sabiduría es un veneno. Y el fervor del pueblo es un terrible dragón para la sabiduría. Por tanto, esto es un consuelo. Debemos andar por la sabiduría, porque lo que es multitudes fervorosas aclamando no hay. Muy bien. No lo sé. No aparentes una virtud que no tienes. No quieras comportarte como pavo real si eres solo chacal. En cuanto se te acerquen verdaderos pavos reales, te pondrán en evidencia y serás avergonzado. Los verdaderos sabios, con sola su presencia, pondrán al descubierto tus andrajos, aunque vayas cubierto de oro. Dejarán de manifiesto tu maldad e ignominia. Frente al verdadero sabio aparecerá tu naturaleza perruna oculta bajo la piel del león. Todas estas vestimentas es como piel del león, y dentro puede haber un chucho, un perro. El sabio mostrará que eres menos que un perro sarnoso, lleno de codicia, porque el poder siempre va acompañado a la codicia. Las palabras del sabio son como el rugido del león, pondrán en descubierto tus maneras de perro, bajo figura del león. Está muy bien. Y este sería lo que dice aquí, cuando cierras la piedra de toque. Sí. Es el... Sí. Parece oro, rascas y no hay nada. Y esto también, las grandes vestimentas de los faraones o los sumos sacerdotes y tal, parecen oro, pero puede ser que haya un andrajoso codicioso dentro. Explicación del texto. Y los conocerás por la perversión de sus palabras. Dios le dijo al profeta en el Corán: una señal de los hipócritas es más fácil de percibir que otras. Aunque sea grande, bello y terrible, lo reconocerás por su perversa enunciación y plática. Cuando adquieres cacharros de barro, los pruebas, oh comprador. Les das un golpe con la mano. ¿Por qué? Para que sepas por el sonido si están rotos. La voz del partido es diferente. Es un bedel que va delante del cacharro. La voz viene para que se le conozca. Lo determina como el verbo al-masdar. Cuando el sujeto de la prueba divina enseñó la cara, me acordé enseguida de la historia de Harut. Muy bien. Dice que advirtió el profeta en el Corán que la hipocresía se reconoce fácilmente en el discurso de quien pretende aparentar y no es. Todo. Es bien claro. Hablando, descubren si es Pero hay un egoísta, pues hablando aparecerá un egoísta. Si tiene silenciado el egoísmo, hablando aparecerá su silencio. Los hipócritas, cuando hablan, son como los cacharros de barro, que haciéndolos sonar se sabe enseguida si están rotos o no. Así ocurre con quienes quieren hacerse pasar por lo que no son. Sus palabras dan testimonio de ellos, dan testimonio de lo que son. No falla. No, pero tienes que ser listo, o tienes que... A mí me ha pasado muchas veces que aparenta una cosa y luego... Pero lo primero sí que eso, pero al final te das cuenta, ¿no? Pero porque son listos.
Bueno, son listos, pero es Son que... listos, y si no tienen experiencia, claro. Sí, son listos, pero ya te digo, quien habla desde la codicia se le nota. Y todo lo que se habla desde su ego, habla desde la codicia. Y por tanto, claro, si te dice 2 o 3 palabras, no, pero si hace un párrafo un poco largo, se notará. ¿Quién lo notará? Quien sea capaz de distinguir qué es hablar desde el silencio del ego y lo que es hablar desde la codicia. Lo que no. Claro, las gentes corrientes ni se enteran. Se dejan engañar por las vestimentas, por las apariencias, pero el que va un poco con un poco de criterio lo pesca. Quien pretende hablar desde el que es, desde eso, si no se cuenta entre los que saben, con muy pocas palabras mostrará que quien habla es un depredador hipócrita. Todo individuo es un depredador. El que además se quiere hacer pasar por sabio es un depredador hipócrita. Y el depredador hipócrita, el hipócrita puede disimular, pero el depredador no lo puede disimular. Quien pretende hablar desde el que no cabe en ninguna de nuestras categorías, ni siquiera en la de individualidad o ser, si no es sabio, bastará con que pronuncie 2 palabras para que muestre que quien habla es un ego codicioso. ¿Cierto? Quien pretende hablar desde el que no cabe en ninguna categoría, ni siquiera en que es una individualidad o un ser, si no es de los que saben, los que viven desde ahí, en 3 palabras ya demuestra que es un ego codicioso. Quien dice amar y servir sin pretender nada para sí, si no es sabio, sus palabras mostrarán que con esa pretensión engorda y apuntala su ego. Eso también se nota rápido. Si uno dice que quiere servir y que está a tu disposición y tal, con poco que hable, si uno está un poco entrenado, pues verá que con esa actitud lo que está haciendo es fomentar su ego, fomentar la imagen de él como una persona generosa, que se cuida de los demás, que se preocupa, que quiere, etc. Y puede ser que él mismo ni se dé cuenta. No, porque es ignorante. No se dé cuenta, no se da cuenta, se cree que verdaderamente se autoengañan. Esto yo lo he encontrado con muchas personas que son muy serviciales y creen que son muy serviciales. Y en realidad es una actitud hipócrita, porque en realidad lo que están es creyéndose, haciéndose el bueno. Y quien se cree y se hace el bueno, está engordando su ego. Estaba pensando que estaría bien hacer una lista de temas sobre los cuales trabaja Rumi, porque que acabamos de tocar es recurrente. Tiene como mucho interés en decir, ojo, que el gato por liebre, ¿no? Ojo, gato por liebre. Sí, pero va diciendo, aquí se enfrenta al poder. Aquí advierte de que el poder puede dar, y la veneración popular puede dar gato por liebre. En el caso del faraón, ¿no? El faraón se presentaba como un dios, con toda la vestimenta y todo el boato de un dios, ¿no? Y la gente se lo tomaba así, y el faraón podía ser un sinvergüenza rematado debajo de aquella vestimenta. Y utilizaba esa actitud, que además yo me imagino que debía ser muy serena, muy noble, muy no sé qué, para controlar el pueblo y para poder.
Eso hay mucho en las iglesias. Devien ser molt artistes, vull dir, molt Castellano. preparats. Actores. Molt preparats, perquè hi ha molta gent que enganya. Bueno, es que las monarquías educan para hacer de rey. Esclar, aleshores està educat d'allà mateix. Claro, educan para El eso. que ni que educar és el poble, que ho escolta. Ho vegi. Eso estaban pensando. Educarles para que no sean sumisos. És bien tontos que... Venga. La historia de Harut y Marut y su osadía al enfrentarse a la prueba de Dios el Altísimo. Antes lo hemos mencionado escasamente. ¿Qué íbamos a contar? Uno entre mil. Quería hablar de las verdades espirituales que contenía, pero han permanecido sin narrar por las distracciones en el discurso. De nuevo se resaltará un poco de su mucho, como si fuera la descripción de un solo miembro del elefante. Escucha la historia de Harut y Marut, o tú, Esta historieta es muy sutil. o tú, Husamuddin, de cuyo rostro somos siervos y esclavos. Estaban intoxicados por el espectáculo de Dios y las maravillas de la tentación gradual que el rey les hacía. Tal embriaguez surge incluso de la tentación gradual de Dios para que puedas juzgar qué intoxicaciones resultan de la ascensión a Dios. ¿Qué intoxicaciones resultan de la ascensión a Dios? Fixaos. ¿Qué intoxicaciones del mismo camino espiritual pueden resurgir? El cebo de su trampa emborrachaba así. ¿Qué cosa revela la mesa de su munificencia? Estaban nervios y liberados del yugo. Proferían exclamaciones extáticas como hacen los amantes, pero en su camino había una emboscada y una prueba. Su poderoso viento barrería la montaña como si fuera paja. La prueba divina les estaba volviendo del revés, pero ¿cómo va a darse cuenta de eso un beodo? Para él, el pozo y el campo abierto son la misma cosa. El calabozo y la mazmorra son una senda agradable. La cabra montés escala la montaña para comer sin que la molesten. Mientras pasta, ve una nueva trampa de la ordenanza del cielo. Mira una montaña y sobre ella ve a otra cabra. Se le oscurece la vista y salta enloquecidamente de su montaña a aquella. Le parece tan cercana y fácil como correr por el patio. Los miles de metros le parecen dos para que por un loco capricho le entren las ganas de saltar. En cuanto se lanza, cae entre las dos inmisericordias cumbres. Había huido a la montaña para escabullirse de los cazadores. Su propio refugio derramó su sangre. Los cazadores están sentados entre las dos cimas esperando este asombroso decreto de Dios. La mayoría de las veces se captura a la cabra de esta manera. De lo contrario, sería muy difícil, pues es ágil y rápida para avistar al enemigo. Aunque Rustam tenga un bigote y una cabeza enormes, la lujuria será la trampa en la que se enreden sus pies. Apártate como yo de la intoxicación de la lujuria. Contempla la embriaguez de la lascivia en el camello. Has de saber que el arrobamiento de la concupiscencia en el mundo no es nada comparado con el embeleso de los ángeles. El ángel, rompe, reduce a la insignificancia la intoxicación del humano. ¿Cómo iba el ángel a mostrar propensión a la lujuria? Hasta que bebes agua clara, la salobre es dulce, dulce como la luz del ojo. Una sola gota de los vinos del cielo hace que el alma sea raptada lejos del vino y los escanciadores de este mundo.
Imagina qué embriaguez invade a los ángeles y espíritus purificados por la gloria divina, que con solo olerlo una vez han entregado sus corazones a ese néctar y han roto la jarra del vino de este mundo, excepto quizá quienes están desesperados y lejanos como infieles enterrados en tumbas, que han perdido toda esperanza en ambos mundos y han sembrado un sinfín de espinas. Así pues ellos, Harut y Marut, por su sensación de ebriedad dijeron: querríamos llover sobre la tierra la tierra como nubes. Extenderíamos en ese lugar de injusticia una alfombra de justicia y equidad, devoción y piedad. Esto decían, y el decreto divino les contestaba: deteneos, ante vuestros pies hay muchos escollos ocultos. Cuidado, no corras temerariamente hacia el desierto de dolor. Cuidado, no avances ciegamente hacia el Karbala de la tribulación, pues a causa del pelo y los huesos de los fallecidos, los pies del viajero no pueden hallar el camino. Toda la senda está cubierta de osamentas, cabello y tendones. Cuántas cosas ha reducido a la nada la espada de la venganza. Dios ha dicho que los siervos a quienes Él ayuda pasean por la tierra mansa y silenciosamente. ¿Cómo iba a entrar en el matorral espinoso un hombre descalzo, salvo titubeando y con cuidado y cautela? Así les hablaba el decreto, pero sus oídos estaban cerrados por el velo de su exaltación. Todos los ojos y oídos están cerrados, salvo los de aquellos que han escapado de sí mismos. ¿Quién abrirá los ojos, salvo la gracia? ¿Quién, salvo el amor, aplacará la cólera divina? En verdad, nadie en el mundo trabaja sin que Dios haga que prospere, y Dios sabe mejor cuál es el camino correcto. Hay posibles intoxicaciones en el camino interior. ¿Eso qué es? Al que podemos llamarle Dios, es como un gran espectáculo que se despliega en este mundo, ¿no? Puede convertirse en una tentación por la embriaguez que provoca. Hay intoxicaciones en la ascensión a Dios. O sea, quien es capaz de ver el despliegue del mundo como despliegue de eso, se embriaga. Pero dice, ojo, que esta embriaguez puede ser una intoxicación, y lo explica. Para los que no disciernen el cebo de su despliegue de magnificencia del que se despliega en esa magnificencia, su magnificencia puede convertirse en una trampa. Repito, que la frase es un poco... Para los que no disciernen el cebo de su despliegue de magnificencia, del que se despliega en esa magnificencia, su magnificencia puede convertirse en una trampa. O sea, el espectáculo es tal, sobre todo cuando no lo ves como un mundo de cosas y de personas, que embriaga. Y hay un riesgo muy serio de que confundas la embriaguez con él. Y creas que esa embriaguez es él. La embriaguez del camino interior. La embriaguez del camino exterior. Cuando tú eres capaz tú de ver este mundo como despliegue de él, de Dios, te produce tal sentir que te provoca embriaguez. El riesgo es no ver al que hay en esa embriaguez, que no es la embriaguez, y confundir la embriaguez con él. Y entonces te adhieres a la borrachera. Y él no es la borrachera. Que decías quedarse con el bustirrinín, ¿no? Exacto. Que es más que bustirrinín, ¿eh? Es un gustazo.
Sí, para la mujer, sí. Entonces dice, ebrios y sintiéndose liberados del yugo de su ego, Harut y Marut hacían exclamaciones extáticas como hacen los amantes. Cuando uno tiene esta experiencia, está sintiéndose liberado del yugo de su ego. Es una experiencia espiritual. Y hacían exclamaciones estáticas como los amantes, ¿no? Pero en esa misma experiencia había una emboscada. Su yo, como poderoso viento que barre montañas, volvía a tomar el control. La experiencia es porque se aparta el yo, pero te da tal embriaguez que en la embriaguez se cuela el yo otra vez. ¿Por qué vuelve a entrar? Porque tú te disfrutas tanto con aquello y lo quieres tanto, te produce tanta felicidad y lo quieres tanto que se cuela el ego otra vez. Y es una emboscada. Es muy interesante esto. Yo creo que en la historia del cristianismo no se ha distinguido con claridad esto. Al contrario, se ha buscado. Se ha buscado y se han confundido, embriagados con santos. Viudos como iban, no se daban cuenta de que la prueba les estaba volviendo del revés. Es decir, otra vez el yo. El éxtasis que les había liberado del yo los estaba volviendo a la vida sin que se... No, perdón. El éxtasis que había liberado al yo lo estaba volviendo a la vida, al yo, sin que se dieran cuenta de ello. Dice Rumi que los borrachos no advierten si están en un pozo, en el yo, o en campo abierto. Si están en la mazmorra del ego o en un camino agradable. Cuando uno está en esa experiencia, el yo se cuela y ya no adviertes que está yo allí y que por tanto estás otra vez encerrado en la mazmorra del yo. Y te crees que estás en campo abierto. ¿Cómo se cuela el yo? O porque el disfrute que te produce dice... pero se nota, ¿no? Te adhiera... Si no se nota, puedes notar si estás alerta y lo sabes que puede ocurrir. Por eso es conveniente estudiar a este hombre. Y sabes que puede ocurrir. Pero si no, tú te sientes libre del yo, te sientes exaltado, dices, yo me he liberado, ya está, ya soy libre, y ya está. Y ahí soy. O sea, que tiene que ir con humildad. Ya lo dirá como también después, pero si aquello dice, yo soy Dios, la fastidiaste. Hombre, si es verdad, porque no puedes decirlo. Claro, porque ya estás poniéndote tú como que has realizado. O yo soy un realizado. Ya lo has liado. Sí. El gusto del éxtasis les impedía ver si estaban en campo abierto, libres de la tiranía del yo, o en el pozo, en la mazmorra, que es el propio yo. El éxtasis les impedía ver. Por tanto, estas experiencias paranormales son muy peligrosas. Y los sabios dicen que más bien hay que evitarlas. Y continúa argumentando. La cabra montés sube a la cumbre para comer sin que le molesten. Sube a lo alto, no por amor a las alturas, sino para comer sin que le molesten. Sí. Tú subes al camino espiritual para comer en paz, quieto, sin que te molesten. Dios se ha metido. Y entonces hace cometer tropezas. Y las cumbres donde ve otra cabra,
resultan ser una tentación. Claro, ya has alcanzado esto, ves que otro sabio o otro que se dice espiritual tiene unas experiencias tal y quiere saltar a la otra montaña. Quiere saltar de una montaña a la otra porque su embriaguez le parecen cercanas. Los miles de metros que separan una cumbre a la otra le parecen tan pocos que puede alcanzarlos con su salto. Sube a las mayores alturas para estar en paz y comer. Guardaros en la mente esto. Para estar en paz y comer. En su subida a las alturas se ha escondido su deseo de comer y tranquilidad. Ese deseo oculto se pone de manifiesto cuando se deja tentar por otra altura que otra cabra ya alcanzó. En su saltar por las alturas hay una prueba que no ha advertido. Su ego se ha mostrado vivo y le hace caer entre las dos inmisericordias cumbres. ¡Pumba! Su ego que ha revivido le precipita en la egocentración. ¿No? Había huido a las alturas de las montañas para liberarse de los cazadores y comer en paz. Y su refugio terminó por derramar la sangre de su nobleza. La búsqueda de una realización superior y de realizarse más y más como las más grandes cumbres humanas precipita en lo más hondo de los dominios del yo, si no hay un agudo discernimiento. El ansia por realizarse más y más y más y más, por eso mi enorme antipatía por la realización personal. Realizarse más y más como los más grandes personajes precipitan los dominios del yo, si no hay un agudo discernimiento. Los cazadores cazan a las cabras de esta forma, porque saben que las cabras, subiendo a las alturas, son ágiles y rápidas para reconocer al enemigo. Y entonces esperan que se confíen, diríamos que el cazador en este caso es el yo. Y se espera, confiada, tú, estática. E incluso el yo lo fomentará. Ya verás qué morrón te pegas. Allá le cazará. Y seguramente será más difícil que salga de esa trampa que de cualquier otra trampa. El que se cree un iluminado o un sabio difícilmente saldrá de esa trampa. Le costará mucho. Rumi compara, fijaros, es que es atrevido este hombre, compara esa tentación de las alturas con la lujuria. Todo el arrobamiento de este mundo es nada comparado con el embeleso de la dulzura de esas cumbres. La intoxicación del otro mundo rompe con la intoxicación de este. Pero podríamos decir que cambia una lujuria por otra. Hasta que bebes el agua clara, la salobre te parece dulce. Una sola gota de vino del cielo hace que se desprecie el que ofrecen los escanciadores de este mundo. Por lo cual quiere decir que te es fácil pasar de una lujuria a la otra, ¿no? Oler solo una gota de la embriaguez divina lleva a romper todas las jarras de vino de la tierra. Ahí hay un riesgo para la sabiduría, porque en esas experiencias el yo puede renacer subrepticiamente. Se pueda. Por eso está muy bien comparado con la lujuria. ¿No? El éxtasis ese que pintan en Santa Teresa. Es como si tuviera un orgasmo. No. Se parece porque, y lo argumenta, es tan dulce ese vino para quien le gusta. Entonces todo lo otro le parece insípido. Es tan delicado que todo puede renunciar a todo. Pero con esa renuncia no ha conseguido nada, sino que es cambiar de lujuria.
Harut y Marut, embriagados, querían llover sobre la tierra, anegar toda injusticia y despertar toda piedad. El buen juicio aconseja no correr, porque hay muchos escollos ocultos en el camino. No corras a las dificultades que son superiores a tus fuerzas. El camino está lleno de fallecidos, está lleno de los huesos y los tendones de quienes no atinaron a ver la sutilidad de la trampa. ¿Y eso qué quiere decir? No corras las dificultades que son superiores a tu fuerza. Sí. No corras. Sé cauto y compara después con tener que caminar, bueno, ya continuaremos, tener que caminar entre espinos. Sé cauto, porque hay trampas. En estas mismas experiencias hay trampas, como la que ha explicado él. Y por tanto, no te lances fácilmente a las dificultades que tú no puedes manejar. Pero entendiendo por dificultades la misma experiencia, o sea, no te lances a experiencias, sería. A experiencias que son dificultades. Sí, que se convierten en dificultad. Se convierte en una trampa. O sea, lo de la cabra, que se cree, tengo una experiencia que me he liberado del ego, pues puedo saltar, ¿no? Puedo correr. No. Te has liberado del ego, pero si te descuidas se te ha metido el ego por medio. Por tanto, no corras, no quieras saltar a la otra cumbre porque es superior a tus fuerzas, sino sé cauto. Solo el discernimiento, la luz del espíritu, conducirá a entrar en el matorral espinoso al hombre descalzo y le hará caminar con cautela. El camino está lleno de trampas, por lo tanto es como un matorral espinoso y vas descalzo, tienes que andar con tiento y con la luz del espíritu te conducirá para que no te pinches. La exaltación cierra los ojos y los oídos a esas cautelas. Solo los que se han escapado por completo de sí mismos son capaces de oír y ver las trampas sutiles. Solo el don del discernimiento abre los ojos. Solo el verdadero amor a la montaña y no al ansia de comer en paz y libre de enemigos puede rehuir la sutil trampa. El amor a la montaña, no a comer en paz. Quien se busque a sí mismo en las montañas se encontrará en el fondo de los desfiladeros. Solo cuando el que guía en el camino no es la propia individualidad, ni el propio criterio, sino el fondo misterioso que reside en el interior de nuestro interior, el trabajo prospera. Pero pues muy difícil. No, es difícil y es fácil. Cuando el guía no es la propia individualidad, o sea, realizar, compensar lo que renuncio, etc. Cuando el guía no es el propio criterio, lo que yo juzgo que es bueno, sino el fondo misterioso que reside en el interior del interior, que en cristiano diríamos el Espíritu Santo, el trabajo prospera. Solo ese misterioso fondo es el maestro interior que sabe cuál es el mejor camino y reconoce las trampas en el despliegue de la magnificencia divina. Es fantástico este todo. Quedarse es important que tu desapareixis, que desaparezcas es lo más importante, pero es que siempre te quedas tú. Has de estar siempre vigilante, incluso en los estados espirituales más altos, ¿sí? De que el yo no se te cuele. No se te cuele, porque la función del yo es colarse, porque el yo es una función del cerebro para la sobrevivencia del individuo. Por tanto, en todas circunstancias, él intenta colarse. Por tanto, el único criterio es que tú hayas muerto.
que la individualidad no aparezca. Y a veces lo he pensado esto, que hasta que no llegue la muerte, no estarás... poder hacer esto... Pero la muerte tiene que llegar aquí, ¿eh? Porque si te llega allá, ya no sirve. Ah, no, ya. Es para que mueres y vuelves a vivir. Y mueres y vuelves a vivir. Que mueres, que el morir aquí es morir, pero siempre hay como que vuelves a nacer. Si no... Si no vigilas, sí. O sea, fíjate, este mundo está jorobado, iba a decir otra palabra más contundente, que, pues bueno, a cualquiera que me ofrezca una solución yo la aceptaré, ¿no? Y si bien, esta es la trampa de las sectas, que ofrecen acogimiento, una experiencia espiritual, no sé cuántos, yo voy, ¿no? Y entonces, ahí ¿qué ha pasado? Has trasladado tu egocentración de un lugar a otro. Y no has entendido que lo que se trata es de que yo desaparezca, que desaparezca tu conciencia de individualidad. Que ya quien conozca, sienta, sirva, ame, no seas tú. Mientras seas tú, el yo está vivicoleando por allí debajo. Y si te descuidas, tomará el control. No te puedes fiar de lo que tú pienses o de lo que tú te creas, ¿no? Es una cosa que no... Tú no olvídate de tú. Tiene que desaparecer tú. Eso. Tienes que desaparecer tú. Sí. Es el criterio. Y entonces, confiar... Bueno, y tú dices, bueno, si yo no soy mi propio guía, ¿quién guía? Un fondo misterioso de mi propio interior. El maestro interior. Ese es el guía. Cuando tú mueres, el que nace, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Y ese es el que actúa. Y ese es el guía. Y ese es el que te hace no afrontar dificultades que te superan o ser cauto en el camino lleno de espinas. O también te puedes pinchar mucho y luego sabes ya. Bueno, si te pinchas, pues te rascas y tiras para adelante. Te vas a pinchar seguro. Pasa que, a ver... Esta es una enseñanza que hay que aprendérsela con toda la alma. Porque ya dice muy plásticamente, el camino está lleno de huesos, pelos y tendones. Sí, pero... De los que se han estrellado. Claro, pero si tú... A ver, razón tiene. No le vamos a quitar. Bueno, ya empezamos bien. Razón tiene, pero uno se pregunta, ¿cómo evitar desde buen principio? ¿Cómo evitar este escollo desde buen principio? Muy fácil. Yo iba a decir muy difícil, pero era... No, es muy fácil. Mira, métete en la cabeza que el camino espiritual no es un camino de experiencias arrobadoras. Que lo que es la desaparición del ego como controlador de tu vida. Ya está. Y confiar en el interior de cada uno. En lo que aparece cuando el ego no está. O a lo mejor también puede estar el ego y también puede parecer... No. Si tu individualidad, o sea, no, tú no buscas nada para ti, no creas silencio de tus criterios y tal, no haces más que servir sin esperar ningún tipo de recompensa, ningún tipo, ni reconocimiento, ni nada de nada. Tu ego está ahí porque siempre está ahí, pero está anémico, perdido. Está anémico, perdido. Y cuando él está anémico, quien toma el control es
lo que es, lo que soy. Yo no soy el ego. Yo soy eso. O el ego dicen los también, indios, Atman, yo soy Atman. y el ego también se puede retirar porque ve que el otro es más... El ego, delante de esto, se retira, sí. Mejor dicho, más que se retira, se pone a su servicio. Como la lámpara de Aladino, se pone a su servicio. Pero antes, él intenta retomar el control. El ego tiene que tomar el control. Intenta. Cuando ya ve que el control lo lleva el que es, lo reconoce y se pone a su servicio. Y entonces toda tu manera de ser, todas tus facultades, tu carácter y tal, se pone al servicio del servir. Pero a veces uno no tiene tanto discernimiento y, por ejemplo, puede estar dudando, ¿lo que hago está bien o no está bien? Y instalarse un poco en esta duda idiota, estéril. Es que cuando, fíjate, cuando hay duda, es que el yo está en el control. Cuando no está el yo en el control, porque el yo, ¿por qué hay duda? Porque quiere esto y no aquello, y quiere evitar esto, quiere evitar aquello. Si tú no quieres, estás muerto, estás sintiendo, pensando y actuando como si no existieras, no hay duda. Es lo que dice los maestros Zen, actúas espontáneamente. ¿En qué sentido? No para ti, no para ti, no para ti, no para ti, porque no hay ti. Pero antes tienes que tener una pequeña experiencia, porque si no... Bueno, antes tienes que tener lo que los cristianos dicen fe, o sea, confianza. No, más que confianza. A ver, el toque que dice San Juan de la Cruz. Tú has notado el toque de eso absoluto. Sí, María. Que no es necesariamente un arrobamiento, sino... O sea, pero con los del toque después también pueden tener el ego que les sube. Sí, evidentemente. Incluso uno se pregunta, ¿y el toque a dónde tocaba? Pues mira... ¿El toque dónde se estaba dando? No tienes que ser confiada. Eso de Castaneda. Te enredas cuando hablas. Sí. Cuando te toque la experiencia de eso absoluto, que todo es, lo reconoces, te pega los morros, lo reconoces, no hay duda. No hay posibilidad de duda. Si ya no hay una experiencia estética, tú cuando ves, yo que sé, una puesta de sol magnífica o unas nubes y tal, tienes una experiencia de belleza tal que no dices, bueno, quizá esto es una imaginación de mi ego, que caray, no, ni se te ocurre. No, es que no cabe. No cabe. Por eso decía él, muy bien, solo te enredas cuando hablas. Sí, bueno, sí. Lo que pasa es que cuando uno mira para atrás y dices, vale, a mí yo lo entre fe, el término fe como que me da un repelús, pero bueno, pongámosle el término fe, o como un toque, vale, tú puedes reconocer ciertos momentos o un tono vital o lo que sea, vale, pero al final también te preguntas, ¿y ese tono vital y esa cosa de qué bando caía? No ¿De qué bando caía? No. Pero es igual, cayera donde cayera, estamos donde estamos. Pero fíjate que tú estás describiendo exactamente lo que Castaneda decía. Tú tienes la experiencia. Pasada la experiencia, dices, ¿habrá sido una ilusión? No, pero no puedes decir. Esto es el yo que está destinado. No. En el momento no tenía ninguna duda. Es posteriormente, cuando te lo formulas, que entras en duda. Sí, María, pero si resulta... O sea, tú imagínate en el inicio, el yo está mondo y lirondo. Entonces, supongamos que se da un toque o como grandilocuente, ¿vale? Un toque. Tú avanzas o vas en la línea del toque, pero es claro,
está todo el yo allá mezclado, con lo cual uno se dice, ¿dónde estaba tocando el...? Sí, seguramente tocaba en el sitio adecuado, pero está tan mezclado con todo tu carga, todo tu mundo, toda tu historia, toda tu... Espérate, un momento, hay que distinguir. Vamos a abandonar el término, la imagen, toque y el concepto de fe. Y los humanos somos como una bola en que el centro es el ego y el mundo que construimos es el resto de la bola. El toque, el famoso toque, es que en un momento determinado se abre una grieta en la bola y tú ves, o estás en una cueva, en un momento determinado hay una grieta y ves la luz y tú tienes certeza de la luz, no puedes fingir que ha sido el yo que ha fingido, no, has visto la luz, ¿qué pasa? Que aquella grieta se vuelve a cerrar otra vez, o que incluso la grieta puede ser que la aproveche para decir, qué tío más fantástico soy, he tenido una grieta, y aquella grieta se vuelve en contra tuyo, cierre más en vez de abrir. ¿No? Entonces, las dudas están en cuando tú reflexionas sobre la grieta. Pero la grieta se ha producido y tú has tenido la experiencia que es una grieta en tu mundo. Y por ahí ha entrado otra cosa que no es tu mundo. Y ya está, ¿no? Eso yo diría que el 95 o el 99% de las personas tiene esta experiencia. Pero dicen, me ha pasado esto. Bueno, no le da importancia. No le da importancia, se vuelve a cerrar, se le vuelve a producir otra grieta, mira, me ha pasado esto. Pero ya está, y no sabe explotar esa posibilidad, ni le da la interpretación que corresponde, y por lo tanto no la aprovecha. Y aquello no funciona. Aunque tenga montones de veces grietas. La mayoría de las personas tienen muchas grietas a lo largo de su vida, porque la vida se encarga de dar unos bofetones que dejan a la bola agrietada. Ahora, si tú interpretas esa entrada de fuera como que te están hundiendo, como que fracaso, como dolor, etc., pues no te sirve. Venga. ¿Seguimos? La historia de cómo el faraón soñó la llegada de Moisés, la pasea con él y cómo pensó librarse del peligro que le amenazaba. Puesto que el trabajo del faraón no había sido bendecido por Dios, todo lo que cosía se transformaba en un desgarrón. Tenía 1000 astrólogos a su disposición y una innumerable multitud de intérpretes de sueños y magos. Se le mostró en un sueño la llegada de Moisés, que destruiría al faraón y su reino. Les dijo a los astrólogos e intérpretes, ¿cómo podemos evitar que se cumpla el sueño y el fantasma del mal presagio? Todos le respondieron, idearemos algo, impediremos el nacimiento de Moisés como bandidos. Fijaros el parentesco que hay entre esta historieta y la muerte de los santos inocentes de Herodes. Porque el problema es el problema con el poder, es el mismo. Hasta que llegó la noche en que se iba a engendrar a Moisés. Esa mañana los hombres del faraón habían considerado oportuno sacar la corte y el trono del rey al Maidán, lugar... La tienda. Okay. Proclamando, bienvenidos israelitas todos. El rey os llama para mostraros su rostro sin velos y ser caritativo con vosotros por la recompensa divina. Pues para aquellos cautivos no había más que lejanía de la presencia del faraón. No se les permitía verle. La ley les obligaba a tumbarse boca abajo en el suelo si se cruzaban con él. La norma establecía que ningún cautivo podía contemplar la faz del príncipe, y cuando escuchara la voz de los mayordomos reales
debía volverse hacia una pared para no poder ver, y si la divisara, sería reo de un crimen castigado con la máxima pena. Los israelitas ansiaban ver el inaccesible rostro, pues el hombre codicia lo prohibido. De cómo convocaron a los israelitas en el Maidán como medio para impedir el engendramiento de Moisés, la paz sea con él. Oh cautivos, acudid al Maidán, pues hay esperanza de ver al faraón y recibir la munificencia del Rey de Reyes. Cuando los israelitas escucharon la buena nueva, no podían contener su anhelo. Cayeron en la trampa y se apresuraron en aquella dirección, preparándose para el levantamiento del velo. Bueno, hay cuestiones que son tan inevitables como la muerte. Quien cose sin cualidad humana, desgarra. Este es un principio también fenomenal. Quien es un egoísta, quien no tiene cualidad profunda, cuando intenta arreglar una cosa, la desgarra. Para mí el ejemplo es lo que pasó con Hitler, los comunistas, Franco, etc. Lenin, Stalin, individuos que no tenían suficiente cualidad humana en profundidad. Lo que hicieron fue crear un gran desgarro más que solventar un problema. Lo que se construye desde el propio interés y con el propio interés de por medio, inevitablemente depreda. Y para depredar hay que desgarrar. No hay más. O sea, lo que se construye desde el propio interés y con el propio interés de por medio, inevitablemente depreda. Y para depredar hay que desgarrar, hay que matar. La cualidad humana, y más si es profunda, es siempre una amenaza para el poder, porque lo pone en riesgo, o puede ponerlo. Al poder le interesa, por encima de todo, la sumisión, sea el precio que sea. No le interesa la cualidad humana, y mucho menos la gran cualidad humana, porque ésta no se deja someter incondicionalmente. Por tanto, hay un poder, hay un conflicto inevitable, tan inevitable como la muerte, entre el que hace seriamente el camino espiritual y el poder. La benevolencia y amabilidad del poder es peligrosa, porque oculta siempre, tras un rostro amable, su voluntad firme de dominio sin condiciones. La accesibilidad del poder siempre tiene un rostro oculto, siempre tiene una doblez, la consecución de su finalidad detrás de la amabilidad, que es someter. Los fines del poder son múltiples, pero tiene siempre un fin que es el prioritario. La finalidad primera del poder es siempre el poder. Frente al poder que pretende poder, solo cabe sumisión, y a ser posible sin condiciones. Va así, esto va así. Cuando el poder pretende mostrarse sin velos, todavía hay un velo que lo oculta, y ese velo es que el poder no puede renunciar a dominar y someter cuanto más mejor. Por tanto, ya saldrá después, el pacto del camino espiritual con el poder es imposible. Bueno. Es imposible. Quien pacte en camino espiritual con el poder ha renunciado al camino espiritual. Pero si uno sabe que todos somos uno, puede... No puede pactar, porque uno pretende la liberación, la libertad completa, y el otro pretende la sumisión. Puede soltar alguna migaja, pero bueno. Bueno, pero eso es pacto. Eso es pacto. Pero han sido reyes y gobernadores y todo esto que han sido gente ejemplar, correcta. Muy pocos. Muy poquitos, pero en tantos siglos. Han sido
a pesar de la estructura de poder. A pesar. Sí, claro. A pesar Puede de la ser, estructura puede de ser que poder. sean buenas, sí. Pero- Vistos desde fuera. Desde su tiempo, lo que sea San Luis o quien sea, eran ideales porque los otros eran unos bestias y él no. Pero él sometió como los demás. Iba a las guerras y tal como los demás. Y San Francisco de Asís no pactaría con esa actitud. No pactaría. Los obispos y los papas sí que pactaron. Pero ya, bueno, después lo veremos, pactan desde la creencia, no desde la cualidad profunda. La cualidad profunda es libertad de formas. Es libertad absoluta de toda sumisión a formas. ¿Cómo va a pactar con el poder que es sumisión incondicional a formas? No puede. O sea que entonces el poder, solo por ser poder, siempre está corrompido. No, yo no digo que sea corrompido, porque en una sociedad que se estructura por sumisión, como son las que nos han precedido, el poder era la única manera de sobrevivir. Podía no estar corrompido, ser un santo, pero a pesar de todo, los verdaderamente santos son libres del poder, no pactan con él. Les servirán cuando interese y cuando interese se rebelarán contra él. La lógica es clara. Lo que pasa es que eso hay que interpretarlo en los diversos contextos culturales. Una sociedad patriarcal, el que el padre o el cabeza de tribu o el rey es el que manda, y gracias a eso hay una cohesión y puede sobrevivir la tribu, eso está muy bien y no hay manera de... Entonces, ahí cómo vive la espiritualidad, que es libertad a toda sumisión. Pues haciendo voluntariamente, cuando es para bien y cuando no, se subleva, porque es libre. Pero entonces el poder sabe que el sabio, ese sabio, es libre y que no se somete a ninguna forma, ni a él tampoco. Y esa actitud, como el sabio hace señales de su sabiduría, extiende la sabiduría, resulta peligroso para el poder. ¿Por qué te crees que han perseguido a los místicos en las tradiciones religiosas? Por eso. Es muy interesante pensar esta lógica contrapuesta del poder y la sabiduría honda. Claro, el poder está ligado a la figura de Dios Señor. La espiritualidad honda al sin forma. Claro, si tú dices que Dios eso es sin forma, no da soporte al poder. Y al poder no le hace ningunísima gracia. Y te liquidará como hereje. Esto también habrá que pensarlo para un futuro, ¿no? Cuando... Por eso lo estudiamos. Claro, porque cuando ya eso no se dé... Ahora no es necesario... Cuando no se dé la nueva sociedad no es necesaria la sumisión. No, cuando no se dé una ligazón entre el poder y la espiritualidad o la religión, cuando esto ya no sé qué está pasando, pero en el futuro, cuando sea más, este hecho continuará pasando, lo que pasa es que con otra forma. Sí, pero entonces el poder, como no será una sociedad de sumisión, sino de creatividad, el poder no será de sumisión, sino será lo que llamamos poder, será de coordinación, ¿no? De coordinación por la adhesión voluntaria de los miembros. Entonces eso ya no entra en un conflicto de estructura con la vida espiritual honda. No entraría en un conflicto de estructura. Sí, pero seguro que aparecerá un peligro semejante a este. Evidente. Aparecerá otro equivalente, sí. Pero este no se presentará. O sea, antes con la democracia debía ser ya la salvación y nada. Y no. Sí.
malas bestias seremos en el régimen económico, político, porque somos depredadores, no hay más, ¿no? Y egoístas. Pero este tipo de conflictos no se dará. Y es bueno conocerlos para conocer esta lógica para defenderse de las pretensiones de las autoridades eclesiásticas y civiles. Puede uno ser un perfectísimo ciudadano no sumiso, libre. Y eso en la sociedad que viene es lo que más convendrá, que sean personajes creativos, libres, no sometidos. Y a eso habrá que educar a la juventud, a los niños y a los jóvenes. No me diréis que no es bueno este tío, ¿eh? Sí. Se entiende así, porque yo no entiendo Sí, ni la décima parte. Cuando lo de la cabra sube al monte. Y ahora aquí, para la última frase, tú un párrafo y graba. Y la cabra sube al monte para comer sola y digo, ¿mande? Sí, no, a mí donde me atasqué más es cuando dice que en el camino se enredan tus pies con los pelos y los huesos y los nervios. Dices, ¿qué viene? Dios santo. Es tan poético este tío que no dice las cosas por sus nombres, dice con imágenes y a veces no sabes dónde va la imagen. Vale, pues ahora empieza la historia sobre la concepción del pobre Moisés. Es como cuando el astuto mogol dijo, busco a un egipcio, traedlos a todos para encontrar al que quiero. Cuando uno llegaba decía, no es este, pero entre, señor, y siéntese en aquella esquina. Así los reunieron a todos y los mogoles los decapitaron por medio de este ardid. A causa de la desventura en que incurrieron por no obedecer al mandatario de Dios y volverse sumisamente hacia la llamada a la oración, la invitación del embaucador les engatusó. Oh hombre recto, guárdate del engaño del diablo. Escucha los gritos de los pobres y necesitados, no vaya tu oreja a recibir con aprobación la llamada de un taimado rufián. Aunque los mendigos sean codiciosos y depravados, busca al hombre de corazón espiritual entre los glotones. En el fondo del mar hay perlas entre los guijarros. La gloria se encuentra entre ignominias. Los israelitas se apresuraron y llegaron con antelación al Maidán. Cuando el faraón los hubo reunido en el Maidán, mediante astucias, les mostró su rostro fresco y alegre. Estuvo cariñoso y les dio regalos. Ese emperador repartió tanto obsequios como promesas. Después dijo, por vuestras vidas, dormid todos esta noche en el Maidán. Le respondieron, estamos a tu servicio. Si lo deseas, viviremos aquí un mes. De cómo el faraón volvió a la ciudad, contento de haber separado a los israelitas de sus mujeres la noche en que Moisés iba a ser concebido. Al anochecer, el rey regresó satisfecho diciendo, la concepción ha de tener lugar esta noche y están lejos de sus mujeres. Imrán, el tesorero, retornó con él, atendiéndolo como compañero. Le dijo, oh Imrán, duerme en esta puerta. Cuidado, no vayas con tu mujer ni busques acostarte con ella. Respondió, dormiré en tu portal, no pensaré en nada salvo en lo que te complazca. Imrán era uno de los israelitas, pero era amiga del alma del faraón. ¿Cómo iba a imaginar el faraón que Imrán le desobedecería
y haría aquello que el faraón temía. Una historieta muy Y divertida. que se fiaba más. El faraón reúne a todos los varones israelitas, los atiende uno a uno, fingiendo que busca a uno en concreto. A medida que van pasando, no, en realidad me equivoco, dice que busca a un egipcio. Ya lo corregiré. A medida que van pasando, los hace sentar en la sala de su trono. Cuando los tuvo a todos reunidos, los hizo decapitar. Los halagos de los poderosos son peligrosos. No hay que dejarse seducir por ellos. Nunca. A los que quedaron, los invitó a todos a su presencia. Les mostró un rostro alegre y amable, estuvo cariñoso con ellos, repartió regalos y promesas. Luego les pidió que aquella noche se quedaran en sus... Bueno, la historieta. Accedieron. Con sus obsequios, su pretendida familiaridad, buscaban su fin. Impedir que los israelitas se acostaran con sus mujeres, porque aquella noche es la que habían señalado los astrólogos que nacería Moisés. El poder que somete no es amable. Cuando lo es en razón de sus fines. Esa es su lógica. No hay que dejarse seducir por sus formas. A ver. Sí. Lo que sea. Tú ves en las elecciones, que los políticos van dando besos a los niños. No te dejes seducir. Estos buscan el poder. Cuando lo tengan, no harán estas cantoñas. Eso demostraréis. Está demostrado. El poder somete, el poder en sí somete, no es amable, porque esa es su función. Cuando lo es en razón de sus fines. Esa es su lógica. No hay que dejarse seducir por las formas. El faraón queda satisfecho por haber conseguido que no naciera el sabio que pondría en cuestión su poder. Pero el poder no puede nunca controlar e impedir eficazmente la aparición del sabio, que puede surgir de entre sus más próximos colaboradores. No hay manera de impedir que haya un tío que la grieta sea tan fuerte que se escape. Ni siquiera en los próximos. Por eso el poder, y fijaros que así procede, espías, no se fían ni la madre que los parió, espías de todos los colaboradores, de sus ministros, de todo el mundo, no se fían y hacen bien. No. Un nido de víboras, entre víboras, cultivando víboras. Es su lógica, es su lógica. Es lo que tienen que hacer porque... Es la lógica del dominio. ¿Quieres que continuemos? Sí, falta, a ver si acabamos con la historia. Es largo este trozo, ¿eh? ¿Es largo? Bueno, yo no veo raro. Tira. Yo aquí. Haga por la mitad, pues, ¿no? Vamos, pues vamos tirando. De cómo Imran... Bueno, faltan 10 minutos, si queréis acabamos. No, hay tiempo. No, l'hem llegit, no, m'hem llegit. De cómo Imran se acostó con la madre de Moisés, la pasea con él, y la dejó Una historia embarazada. romántica muy divertida. El rey se marchó y él, Imran, durmió en la puerta. A medianoche su mujer fue a verle. Su esposa cayó sobre él y besó sus labios. Le arrancó de su sueño. Se despertó y vio que su mujer era bella y le cubría de besos. Imran dijo: ¿Cómo has venido a esta hora? Ella contestó: por deseo de ti y por mandato divino. El hombre la cogió amorosamente en sus brazos y no se reprimió. Depositó en ella su semen y dijo: oh mujer, esta no es una cuestión baladí. El acero golpeó la piedra y nació un fuego que se vengará del rey y su imperio. Soy como la nube y tú eres la tierra, y Moisés la planta. Dios es como el rey en el tablero de ajedrez y nos ha dado jaque mate. Considera que tanto el mate como la victoria proceden del rey, Dios, oh esposa. No creas que provienen de nosotros, no te burles de nosotros.
Lo que el faraón teme se engendró en el momento en que me acosté contigo. Acaba aquí. ¿Sí? Sí, acaba. Posa'm una sola. Bueno, el faraón pidió a su tesorero, que era israelita, que no fuera a dormir a su casa, sino que, bueno, ya sabéis la historia, ¿no? La pasión de la mujer fue el fuego que quemó los designios del faraón. Lo que el faraón tenía se engendró en la misma puerta de su casa. Los acontecimientos son incontrolables incluso para el poder. Nuestra misma condición de vivientes ambulantes es una grieta que nadie puede cubrir. Llevamos la grieta como estructura nuestra. Por esa grieta puede colarse la sabiduría que tanto teme el poder. Por tanto, puede surgir en cualquier momento, porque nosotros somos seres agrietados. Al ser seres agrietados, como animales hablantes, esa grieta en alguno puede agrandarse y ya le armó el folio no poder. Pues aquí nos quedamos. Oh. Ahora... Se han quedado todo la mitad. Y además puede actuar... No. Ahora él le dirá a la mujer que evidentemente que se lo calle.